Podemos sanarnos a nosotros mismos, conociendo las técnicas, los métodos terapéuticos, energéticos, espirituales, correctos y concretos. ¿Somos capaces de sanarnos o necesitamos siempre la ayuda de otro, de un profesional o de un terapeuta? Intro y empezamos. Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Lorena y en esta ocasión vamos a hablar de autosanación, algo fundamental, algo muy importante y que siempre está, digamos, planeando en todo este campo de trabajo personal, de desarrollo personal, tanto a nivel espiritual como a nivel quizás más terapéutico. Es algo que siempre nos cuestionamos si es posible, si no es posible, hay diferentes posturas, sí, no. Yo voy a darte aquí mi opinión, mi punto de vista y cómo lo enfoco. Te hago un adelanto, es posible la autosanación, pero teniendo en cuenta quizás algunos aspectos para tomarlo de manera responsable y que sea productivo para ti, que le puedas ver buenos resultados. Cuando conocemos una técnica terapéutica, un método, lo que sea, y sabemos cómo aplicarlo, es fácil pensar que yo puedo llevar ese conocimiento a mí y de alguna manera beneficiarme de la sanación, de los beneficios que aporte esa técnica. En algunas ocasiones, según el método con el que trabajemos, verás que es más fácil hacerlo o no, porque en este caso también es cierto que la sanación implica revelación. Cuando sanamos algo a nivel energético, emocional, espiritual, estamos revelando algo que es lo que está trancado, que es lo que está impidiendo que nos sintamos bien, que estemos sanas y que las cosas fluyan pues como deberían fluir, bien, de una manera bien sana. Entonces, en muchas ocasiones ocurre que la autosanación implica una fase de revelación y aquí hay un punto importante en el que nos solemos trancar, que es ese punto ciego donde nos toca ver la verdad, la realidad sobre algún asunto que desconocíamos y a lo mejor no éramos conscientes de que eso estaba ahí y es algo relativamente importante, si no, no nos hubiera provocado ese malestar. Puede ser un tema que no queramos reconocer, que no estuviéramos o sintamos que no estábamos preparadas para verlo, para que se manifieste. Es decir, nos podemos encontrar con un punto ciego que es lo que está bloqueando la sanación. Entonces, en algunas ocasiones, por mucho que yo conozca la técnica, no voy a llegar a la sanación porque hay ese punto que yo no estoy viendo y por otro lado, ese punto ciego lo está protegiendo esa parte nuestra que nos protege, valga la redundancia, de lo que nos puede hacer daño. Si es una memoria, una experiencia, un recuerdo, un trauma, el inconsciente lo que va a hacer es taparlo para que no lo veamos y no suframos. Entonces, si el inconsciente lo va a tapar, va a encontrar diferentes trampas, desvíos para llevarnos por otro lado. Entonces, seguramente estemos siempre dando vueltas, rodeando a eso que nos hace daño, pero nunca lleguemos al punto de entrar, atacarlo, resolverlo, mirarlo y enviarle amor y la sanación que necesita. Por eso a veces la autosanación puede tener ese punto engañoso. Nosotras creer que tenemos el tema muy dominado o, por ejemplo, pensar o sentir pues que nunca vamos a llegar o quizás no entender directamente dónde está el problema. Si he hecho todo lo que tenía que hacer, conozco tal y cual técnica y por más que lo hago y que insisto, esto no sana. Pues a lo mejor es porque necesitamos la mirada de afuera de una persona objetiva que no esté dentro del problema, que pueda decirnos qué es lo que está pasando, dónde está el bloqueo, qué es lo que está ahí trancado, que no estamos atacando de raíz y directamente porque no lo estamos viendo, porque es nuestra propia historia. Aquí hay algo muy importante y es que buscar ayuda también es autosanarse. Porque si yo busco ayuda en el otro, quiere decir que soy consciente que hay algo que yo no puedo resolver. Si yo estoy buscando sanarme, obviamente voy a buscar ayuda, me voy a encargar yo de comunicarme con esa persona, de pagar sus servicios o de hacer, digamos, el trato al que se llegue con el terapeuta, el profesional, el sanador que va a tratar mi caso. Entonces, me estoy autosanando, no pierdo el poder de autosanación. Entonces, la autosanación es posible y es efectiva, por supuesto, pero siempre que sepamos qué significa autosanación, qué implica, y no es solamente como solemos asociar de yo misma, yo a mí misma, yo me hago mis pócimas, yo enciendo mi caldero, yo me hago mi propia terapia y yo misma me sano y me sano.
Como ves, es mucho más. La autosanación tiene un punto de dolor, de rendición, de soltar, de pasividad. Hay un puntito en el que nos rendimos y pedimos ayuda a nuestro yo superior porque conocemos el cómo, el método, o a alguien de fuera para que nos dé esa luz, esa mirada objetiva de alguien que no está dentro del problema. Entonces, ¿la autosanación es posible? ¿Existe? Sí, pero con todos estos matices. Voy a hablarte ahora de algunos métodos energéticos y terapéuticos que son los que yo trabajo, los que yo conozco, y te voy a dar mi opinión acerca de si son aptos o no para la autosanación y, en el caso de serlos, hasta qué punto o de qué manera. También te explicaré por qué considero que no son aptos. Te quiero también aquí especificar que te voy a hablar de técnicas, de métodos terapéuticos, no de terapias. Aquí hay un inciso que es muy importante. Cuando alguien hace, como es mi caso, constelaciones familiares, yo no hago terapia de constelaciones familiares. Yo aplico un método terapéutico. ¿Que yo tengo formación como terapeuta? Sí, pero yo no hago terapia, digamos, en el sentido de que yo atiendo a una persona todas las semanas y todas las semanas la constelo. Yo aplico un método terapéutico que está basado en una corriente de terapia. Entonces esto es como muy importante porque hay mucha gente ahora que está haciendo técnicas energéticas y les ponen el nombre de terapia. La terapia y la sanación energética pueden ir de la mano, pueden ir juntas, pero no es lo mismo. La terapia es un trabajo de autodescubrimiento en el que la persona se hace cargo de su proceso de sanación, pide ayuda a un profesional que lo acompaña y van haciendo un trabajo, digamos, de indagación en el alma en el que van saliendo, digamos, memorias, bloqueos, miedos y todo lo que a la persona no le esté permitiendo llevar una vida feliz, alegre, o digamos, no le esté permitiendo acercarse a donde quiere estar. La técnica es un método puntual que se aplica en un momento concreto de ese recorrido personal de vida. Si yo, por ejemplo, hago una constelación, yo puedo constelarme hoy un tema y dentro de 3 meses, 4, otro. Aquí también cada, digamos, constelador va a determinar qué tiempo considera prudente que pase entre una sesión y otra, según lo que ese constelador considere, le hayan enseñado, resuene. Eso ya, digamos, es un tema más personal del constelador. Pero de lo que yo te voy a hablar es de métodos terapéuticos y energéticos para los que en algunas ocasiones hace falta más o menos formación y experiencia para poder llegar a la parte de la autosanación. También es importante que entiendas que para poder sanar a otros, que sé que no es el tema, pero cuando alguien se forma en una técnica, en un método o en una corriente terapéutica, primero necesita hacer un trabajo de autosanación. Por eso hay algunas terapias, algunas corrientes que te exigen horas de, digamos, terapia personal en las que tú recibas terapia. Hay técnicas en las que para poder dominar la técnica tú necesitas hacer un trabajo de autoexploración a través del conocimiento de la técnica. Este tipo de enseñanzas se llaman vivenciales, porque lo que yo estoy haciendo es vivir la técnica en mi historia, en mí. Yo estoy sanando mi historia, yo voy resolviendo mis conflictos, voy haciendo mi autoconocimiento y mis compañeros, cada uno va haciendo lo mismo con su historia personal. Ahora sí, voy a hablarte de algunos métodos terapéuticos que conozco, algunos los trabajo más, otros los trabajo menos, y te voy a contar por qué considero que son buenos o no son buenos para hacer ese trabajo de autosanación. En definitiva, te lo voy a enfocar a si ese método concreto es una buena idea que yo me lo aplique sola o si es mejor, más recomendable que lo ponga en manos de un profesional. Y empezamos con el tarot, quizás de los métodos que trabajo el más complejo. El tarot es la técnica que más tiempo necesita para dominarse. ¿Por qué? Porque el tarot es una técnica, es un método que lo puedes aprender en meses. Tú en meses puedes tener el conocimiento de todos los arcanos mayores, de los arcanos menores, puedes conocer diferentes lecturas, puedes hacer tus prácticas y hasta ver algunas cositas y sacar información y ser capaz de dar una explicación de con respecto a la pregunta que estés haciendo, de acertar, que sabes que es una palabra que a mí no me gusta. En el tarot no se acierta, en el tarot se interpreta, se aprende a leer y a interpretar, pero siempre digo que el dominio real del tarot es una cuestión de años y es una cuestión de práctica diaria. El tarot es una técnica
compleja, es una técnica que necesita un reset, digamos, mental bastante potente y una apertura impresionante en muchísimos aspectos. Pero lo bueno que tiene el tarot es que es algo progresivo. No quiere decir que tú te tires años en los que no veas nada y de repente un día te despiertes con la visión. Quiere decir que según lo vas estudiando, cuando vas entendiendo cómo funciona, te vas dando cuenta de que cuanto más lo practicas, cuanto más lo usas, más se te abre el campo de visión, más ves, más conclusiones sacas y más, digamos, recibes de la baraja. Entonces, el tarot no suele ser una técnica recomendada para la autosanación. ¿Por qué? Porque es muy fácil engañarse con él. El tarot es un método de preguntas y respuestas. Yo hago una pregunta, mezclo mis cartas, conozco perfectamente el significado de mis arcanos, conozco lo que me han enseñado en la formación que haya hecho, lo que yo haya aportado con mis lecturas y lo que a mí me haya enseñado en la práctica. Porque los arcanos mayores y los menores también, a medida que los usamos, nos van de alguna manera incrementando el significado. Para mí la emperatriz significa A, B y C, que es lo que a mí me enseñaron en la formación, D, E y F, que es lo que yo he leído en los libros que los he ido aprendiendo, y luego hay el resto de, digamos, de letras del abecedario, que es mi aportación, lo que a mí me ha enseñado la emperatriz. A mí, que es lo que me sirve a mí, que no tiene por qué resonarle a otras personas, pero a mí me resuena así, a mí me sirve, esa carta me lo ha enseñado y cuando yo hago mis lecturas se ve que eso es así, que esos significados que son para mí están ahí. Entonces es una técnica en la que la relación, el enlace con la baraja es muy estrecho. Al yo conocer tanto, digamos, la baraja de tarot, a mí me puede pasar que yo ya me doy cuenta cuando yo me he hecho preguntas a mí misma que las respuestas son escasas, las respuestas son como muy pobres, porque hay un punto ciego ahí en el que yo no quiero ver. Yo puedo estar viendo en una pregunta en la que yo tengo prisa porque suceda algo en contra del ermitaño del revés y a mí, si me salgo de mí, me salgo de fuera de la historia, yo estoy viendo que eso es algo que va a ir muy lento, que eso va a ser algo de años y que vamos a tardar muchísimo en resolverlo, o que es algo que a lo mejor posiblemente hasta ni se resuelva en esta vida. Pues a lo mejor si yo tengo mucha prisa porque me salga el resultado de algo o me llamen de algún sitio y me sale ese ermitaño del revés en una posición en la que me dice que esto no va a pasar, si yo me reconozco a mí misma que esto no va a salir, quizás me tire por tierra pues proyectos, sueños, digamos que yo haya planeado, realizado, a lo mejor yo me he organizado la vida para estudiar una oposición, por decirte algo, y yo he preguntado con el tarot si voy a aprobar esa oposición y además me he proyectado en que sea dentro de 1 año y medio, por decirte algo, y me sale esa carta que me dice en la vida vas a aprobar. ¿Y yo qué hago? Ahí tengo yo muchos mecanismos de defensa. Puedo ser yo buscando, que el tarot también te lo dice, esto es un miedo que yo estoy proyectando. A lo mejor, como yo tengo mucho miedo, el tarot me está diciendo que tengo miedo. Pero si a lo mejor yo soy realista y objetiva y me salgo de mí y yo veo esa lectura para otra persona, yo sé, porque conozco muy bien las cartas, que eso no es miedo. Te estoy poniendo un ejemplo aleatorio. Podría ser miedo, pero te estoy poniendo un ejemplo en el que yo, por más que mirase esa lectura, yo no viese miedo, no tuviera justificación para ver un miedo, sino que estoy viendo que es una cuestión de tiempo. Yo a la persona se lo diría. ¿Por qué? Porque no hay una implicación personal, porque no me duele, porque no es mío, porque estoy haciendo un trabajo terapéutico de acompañar a una persona. Obviamente se lo diré con tacto y con cuidado, pero no es lo mismo decírselo a alguien cuando la historia te es ajena que decírtelo a ti. Entonces hay mucha facilidad para engañarse con las cartas. Luego están las típicas excusas de, sobre todo le pasa a la gente que empieza, como esta carta no me gusta, pues inconscientemente me creo que no la entiendo. Esto no lo entiendo, no me acuerdo del significado porque no me he estudiado todo el manual o lo que sea, con lo cual dejo esa carta de lado e interpreto las otras. Entonces ahí nos está faltando algo. Esa carta que dejamos como de alguna manera porque no la entendemos y la excluimos, nos está indicando a gritos el punto ciego que tenemos, qué es lo que nos está costando ver, lo que no queremos ver de la historia personal por la que estamos preguntando. Entonces, yo recomendaría la autosanación, las preguntas a uno mismo con el tarot cuando se tenga muchísima experiencia, que te conozcas todos tus trucos, tus idas, tus venidas, tus escaqueos mentales, cuando te conozcas tan bien que sepas que no te estás autoengañando.
Mientras tanto, te diré que es muy complicado, no diré imposible, no hay nada imposible, pero es muy complicado hacerse buenas lecturas de tarot, siendo objetivo, sin llevarse a engaños y sin manipularse cuando no tienes especial dominio de la baraja. Entonces, como autoconocimiento, para hacer trabajo personal, para conocerse uno mismo, para explorarse, es una técnica maravillosa. Para, digamos, ya hacerse preguntas sobre temas que son importantes, date tu tiempo, gana experiencia y empieza probando con cositas que tampoco te impliquen mucho a nivel emocional. No preguntes por un gran amor ni por un trabajo si estás en una situación complicada. Pregúntate cosas sencillitas en las que no te cueste tanto, no te duela tanto, no sea tan difícil si la respuesta es negativa. La segunda técnica que te traigo son las constelaciones familiares. En el tarot era complicado. En las constelaciones me parece que es aún peor, porque en las constelaciones familiares tenemos que mover nuestra historia y movemos a las personas de nuestro entorno y es muy fácil llegar al conflicto familiar, al origen en la familia, mover a papá, a mamá, a algún abuelo, algún excluido, alguien que tenga que ver con nuestra historia familiar. Para poder constelar, yo tengo que aprender a observar. La observación es fundamental. Si yo estoy dentro de la constelación, ¿cómo voy a estar viviendo, de alguna manera sintiendo, interpretando, representando a un miembro del sistema y al mismo tiempo estar pendiente de lo que está pasando alrededor, del resto de los representantes, incluso con muñecos? ¿Hasta qué punto estás tú disponible para hacer el movimiento con los muñecos, salirte de fuera, observarte, volver a meterte, volver a registrar y a ver cómo te sientes? Es muy complicado. Entonces, yo no, digamos, considero una técnica de autosanación la aplicación de una constelación. La formación en constelaciones, por supuesto que sí, porque uno trabaja directamente con su historia personal. Pero aplicarte una técnica de constelaciones para ti mismo, para ti misma, me parece que no es una buena idea. Otra cosa es hacer un movimiento sistémico. Si eres constelador sabrás de qué te hablo y si no te lo explico ya mismo. Un movimiento sistémico es cualquier movimiento que suceda en una constelación familiar. Tú has visto que la constelación se forma por un grupo de personas o de muñecos y que a lo largo de todo el proceso hay diferentes movimientos. Una persona que se gira, dos que se hablan, abrazos, lo que sea, ¿no? Diferentes movimientos e interacciones entre los representantes que están en el trabajo, digamos, en la constelación. Un movimiento sistémico vendría a ser la colocación concreta de los representantes que vayan a trabajar la historia que sea y realizar uno o dos movimientos pequeñitos para conseguir algo. Yo puedo, por ejemplo, si tengo un bloqueo con el dinero, por ejemplo, me lo voy a inventar y soy consteladora, obviamente, poner un representante que para mí sería un muñeco Playmobil, para mí, otro para el dinero y otro para ese bloqueo que yo no estoy viendo. Entonces, a lo mejor yo desde fuera, yo sola, puedo sacar conclusiones de dónde está mi bloqueo, qué es lo que me pasa a mí con el dinero, por qué el dinero está conmigo como está, cómo reacciona ese dinero conmigo. Pero puedo sacar pinceladas de lo que a mí me está pasando. Puedo sacar alguna conclusión interesante que a mí me dé la pauta para trabajar, sanar o resolver el aspecto que sea. Pero jamás un movimiento sistémico de este sentido va a sustituir a una constelación en la que yo me ponga en modo recibir y sanar mi historia, dejando que sea un constelador o una colega, un colega en mi caso, que me ayude a resolver mi historia. Yo sé de constelaciones, sí, pero eso no me capacita para yo resolverme mis propias historias, para autoconstelarme. Yo hasta donde llego es hasta el movimiento sistémico, el poner, como te digo, 2 o 3 representantes y ver qué se mueve, ver qué pasa con esa situación y registrar, observar cómo me siento. Pero nada más. En el caso del péndulo, hemos hablado largo y tendido en este canal. Te voy a dejar linkeado también por aquí alguno, otro por abajo, los 2 vídeos que he sacado recientemente hablando de el trabajo del péndulo. 2 vídeos que, por cierto, sé que os han gustado mucho, así que muchísimas gracias por esa maravillosa acogida. El péndulo me va a ayudar dándome respuestas y si sé, por ejemplo, pues hacer trabajos energéticos, trabajos con chakras, pues puedo obviamente aplicarme la técnica del péndulo. ¿Dónde está la diferencia entre la técnica del péndulo
con el tarot y las constelaciones, que el péndulo lo aplicas directamente. Obviamente, si yo tengo claro dónde está mi bloqueo, tengo claro, por ejemplo, me he hecho pues una lectura de tarot, vamos a suponer, o el movimiento sistémico mismo, y he visto el bloqueo dónde está, quizás yo puedo aplicar el péndulo sobre la constelación, por ejemplo, sobre el representante que está, digamos, representando, valga entre comillas, el bloqueo, o sobre el vínculo que está dañado, y puedo enviar energía de esa manera. El péndulo es un canalizador de energía y es un emisor. Resuena con una memoria, resuena con una energía y la transmite. Entonces, ¿el trabajo del péndulo es apropiado para la autosanación? Sí. Por supuesto que sí. Obviamente, si yo no sé de péndulo hebreo, yo no trabajo el péndulo universal, yo puedo recurrir a alguien que sí lo haga y haga sanaciones con esas técnicas concretas. Pero yo sí puedo, aunque no tenga mucha idea, si mi péndulo me responde, yo puedo a lo mejor pedirle al péndulo que me ayude a sanar ese bloqueo X que tengo, el que he visto en el tarot o en las constelaciones, por ejemplo, y puedo hacer el movimiento energético con el péndulo. Te hablaba también en ese otro vídeo que sería interesante, por ejemplo, en este caso se me ocurre agarrar un péndulo testigo que lo puedes abrir y meterle dentro pues hierbas de sanación, incluso aceites esenciales, algo que resuene con la sanación que yo estoy evocando. Pues por ejemplo, en ese tipo de técnicas de trabajos concretos el péndulo me puede ayudar. Pero obviamente, seguramente también depende del bloqueo. Si el bloqueo que tú tienes, el trauma, el conflicto es muy grande, el péndulo quizás por sí solo no puede ayudarte a resolverlo al completo, pero que hará mucho, seguramente sí. Seguramente ese péndulo sea capaz de desbloquear algo que a ti te esté impidiendo encontrar una ayuda, una solución o una sanación específica para tu tema. Tanto las flores de Bach como la fitoenergética, que es la sanación con la energía vibracional de las plantas, para mí es la técnica ideal para la autosanación. Aquí sí te pongo el sello 100%. Vamos a hacer igual algunos matices. Voy a empezar con la fitoenergética. La fitoenergética, de la que te he hablado ya en varias ocasiones. Tengo una lista de reproducción de sanación con plantas. Tengo también 2 cursos de sanación con hierbas para mujeres. Tengo mucho contenido con el tema de las hierbas porque para mí es el método por excelencia de autosanación. Las hierbas nos las da la madre tierra, la naturaleza, nos la brinda así, de manera generosa. Ya nos da la medicina tal cual. Entonces, sabiendo cómo aplicarla, sabiendo cómo tratarla, sabiendo para qué sirve cada hierba, cuáles puedo infusionar, cuáles tengo que cocer, con cuáles me puedo hacer un baño de hierbas, con cuáles puedo sahumar mi casa. Sabiendo todo eso, obviamente yo puedo hacer trabajo de sanación muy intenso. Por ejemplo, vamos a suponer que yo descubro que tengo una herida de la niña interior, ¿vale? Yo tengo una herida de abandono porque mi madre me abandonó. Vamos a suponer. Entonces yo en este caso yo propondría que la persona constelase ese tema porque considero que es el método apropiado para sanar una herida de abandono. Pero también me parece muy interesante, tanto si la persona no está preparada para constelar porque le viene grande, porque en este momento económicamente no puede, o por lo que sea, también puede acompañarse por infusiones. Por ejemplo, si me ocurre hierba luisa o cedrón combinado con melisa. Vamos a poner esas 2 hierbitas, por ejemplo. Y es algo que, por ejemplo, tú puedes hacer. Te puedes preparar esta infusión y tomarla pues durante una semana a la misma hora antes de acostarte y después hacer una meditación en la que tú te des amor a ti misma. Es un ejercicio sencillo, económico, accesible, rápido y llenísimo de beneficios. ¿Que más adelante puedes constelar? Pues será maravilloso porque entonces ya terminarás de hacer el clic. Que por lo que sea la constelación no llega o cuando tú haces ese trabajo resulta que es que ya no te resuena o lo que sea, pues a lo mejor no necesitabas hacer la constelación. Obviamente la constelación te va a mover desde otro nivel, va a ser un impacto quizás como más rápido y seguramente lo que quedase por resolver, la sanación va a ser como más completa. Pero vamos a suponer que por lo que sea a ti no te resuena, no te gusta, no te lo puedes permitir, no importa. Yo puedo encontrar métodos de sanación con las hierbas, conociendo para qué trabaja cada hierba, qué es lo que mueven, qué es lo que sanan, cómo tomarlas, cómo prepararlas y de esta forma sanarme también
puedo sanarme por ahí, puedo limpiarme energéticamente, puedo limpiar mis canales, puedo trabajar con mis memorias ancestrales, mis memorias acásicas, puedo limpiar espacios. La hierba como tal es sumamente poderosa y eso es lo que hace la fitoenergética. Trabaja con la energía de la planta. No hace tratamientos químicos ni farmacéuticos. Eso ya sería fitoterapia. Eso es otra rama. Yo hablo de fitoenergética. Lo que yo hago es que me preparo una infusión porque sé que la tila me ayuda a dormir. Eso es fitoenergética. Porque la energía vibracional de la tila mueve, entre otras cosas, el descanso a través de la hipnosis, por ejemplo, que sería así, que es cierto. Con respecto a las flores de Bach, aquí sí es interesante conocerlas, porque hay muchas flores y hay muchas que trabajan temas parecidos, pero digamos como que depende de tu situación, de lo que tú estés viviendo, una va a ser más certera que otra. Entonces, yo aquí sí recomiendo conocerlas, estudiarlas. Obviamente te puedes poner en manos de alguien si no, digamos, no las conoces, pero en el caso de que tú las conozcas y que más o menos las trastees, a lo mejor si tú no eres profesional no tienes por qué tener las 38 flores, a lo mejor tienes 2 o 3 que son las que tú más has usado, pero vamos a suponer que tú sí tienes todas tus flores y tú te haces tus mezclas, te haces tu combinación, tu preparado, y ese preparado no te funciona. Posiblemente aquí haya un punto ciego que tú no estés viendo. ¿Por qué? Porque la flor, cuando no tiene que trabajar en el tema para lo que se le ha encomendado, se inhibe. Es como que ella no está, se retira, no entra a trabajar en contra. Ella se retira y respeta el trabajo que hagan las otras, pero claro, posiblemente las otras se sienten cojas porque en el lugar donde está la flor inhibida podría ir una flor que resuene más con el tema. Si a lo mejor a mí no me funciona la fórmula, con una persona que sí trabaje las flores, podemos revisar la fórmula y podemos ir viendo, vale, ¿para qué pusiste esta flor? Para tal, vale, ¿por qué pusiste esta flor? ¿Qué necesitas con tal? Y empiezas a indagar. Y a lo mejor así el otro terapeuta se puede dar cuenta de qué flor podría ser la que está rechinando, la que no está resonando por lo que sea. Y aquí volvemos otra vez, como te decía antes, al punto ciego. Puede ser que yo me confundiera con esa flor porque no soy consciente de lo que pasa, o porque inconscientemente no quiero tocar ese tema porque es el que me duele y es donde está el puntito delicado. Entonces, en este caso, la flor de Bach también nos ayuda muchísimo, pero cuando tenemos una mirada objetiva, neutra, limpia, y somos capaces de salirnos un poco para ver dónde está el conflicto. Aún así, considero que tanto las flores de Bach como y sobre todo la fitoenergética son dos técnicas de autosanación poderosos. Para mí son los ideales. Voy a entrar ahora con dos técnicas que las he agrupado porque trabajan un poco desde la canalización. Una es la terapia Theta Healing y la otra son los registros acásicos. Yo estoy iniciada en las dos. Yo no ofrezco registros acásicos porque, bueno, considero que la formación que tengo de registros es bastante mala. Considero que la iniciación que me hicieron fue un desastre. No me siento segura, no me gusta, no resueno con lo que yo hago. Considero que hay gente que es muy buena haciendo registros y que tiene métodos y tiene técnicas que yo no conozco porque no las aprendí, no me las enseñaron en el curso que elegí. Y luego también es cierto que cuando me han leído a mí los registros, a mí no me ha llegado. Yo no he resonado con el trabajo de registros que me han hecho. Quizás no he resonado porque a mí me han hablado de cosas que yo tendría que sanar, que tendría que trabajar, me han explicado el cómo desde un punto de vista quizás para mí demasiado etéreo, y son cosas que cuando yo las aplico, me las llevo a mi terreno terapéutico, pues de alguna manera considero que no están bien enfocadas en el campo del registro tal y como me lo ha planteado esa persona. Posiblemente fuera el perfil de la persona que trabajase el registro, no del registro en sí y la información que se me brindó, que no me llegó en ese momento. Posiblemente no era para mí, o posiblemente yo no estaba en, digamos, disposición o en condiciones o preparada para recibirla, pero a mí en ese momento no me resonó, y de hecho si hago memoria no me siento identificada con lo que salió en ese par de consultas. Pero bueno, a fin de cuentas es una técnica que funciona, que sirve. Yo sí he hecho meditaciones en las que hemos hecho apertura de registros sin importar si hay o no iniciación, y ahí yo sí he recibido información que para mí ha sido valiosa. Entonces considero que es una técnica que funciona, que existe, que está ahí y que creo que puede ser interesante para trabajar la autosanación. Pero creo que como es algo tan sutil, tan subjetivo, que aquí hay que confiar en la información,
creo que hay que tener muy claro si esto es información que me viene, si esto es imaginación o si esto es autoengaño, porque considero que aquí, si no hay una técnica que me sirva de soporte y de testigo, como si puede ser un tarot, aquí hay que confiar más en la capacidad personal de recibir información, de canalizar y de, digamos, reconocer qué es registro y qué es autoboicot, por ejemplo. Entonces, aunque yo no soy la persona indicada para explicarte cómo se tendría que hacer hasta donde yo llego, sí me atrevo a decirte que si tú haces registros y tú eres capaz de reconocer con total sinceridad cuándo es información real de cuándo no, pues adelante, por supuesto que sí. Con respecto al Theta Healing, se parece bastante porque aquí se trabaja a través de una meditación en la que nos conectamos con la onda cerebral Z, que es la ideal precisamente para trabajar con el inconsciente. Es cuando el inconsciente se abre y se pone en disposición a mostrar su información. Pero ojo, el inconsciente se abre, se relaja, pero su tendencia va a ser siempre a cerrarse, porque el inconsciente protege. De la misma manera que tiene esa parte quizás un poco ingenua de apertura, en el sentido de que es infantil, no entiende de tiempos, no entiende quizás de frases hechas, es bastante literal, se traga las cosas tal y como son, por eso las creencias nos las tragamos de esa manera tan como inmediata, los patrones negativos también por lo mismo. Creo que es fundamental en estos casos también, cuando hacemos Theta Healing, en las que utilizamos a través de esta meditación diferentes frases o comandos, también llamados comandos, en los que podemos hacer cambios de creencias, inserción de sentimientos, que vendría a ser enseñarle al inconsciente cosas que no conoce. Si yo, por ejemplo, como te decía antes de la historia de la niña, de la mujer que tiene abandono, a mí mi madre no me quiso y no me abandonó, y yo les recomiendo que se haga esta infusión que te hablaba de Melisa y Hierba Luisa, a lo mejor después de hacer un trabajo de sanación con Theta Healing, yo podría hacerle una inserción de sentimientos para que esta niña entienda o sienta algo que no ha experimentado nunca, que es el amor de madre. Para ello, ya desde mi punto de vista de consteladora, yo a esta niña tendría que enseñarle que ahora como adulta, la madre de esa niña interior es ella misma como adulta. Entonces, después de hacer este trabajo de sanación, yo podría a esta niña hacerle una inserción de sentimientos para que ella entienda y sienta lo que es tener amor de madre. Entonces, creo que es una técnica también que es muy interesante para poder hacer trabajo de autosanación, si yo conozco la técnica, porque yo puedo ir aplicándome también los comandos según lo que yo vaya necesitando, resolviendo esta historia, resolviendo otra, pero aquí también hay un pero, aquí también es muy fácil irse al autoboicot o al autoengaño. En el Theta Healing también se abre la puerta, por ejemplo, a trabajos con guías espirituales. En algunas ocasiones también incluso podemos hacer conexión con guías, con seres de luz de las otras personas y de uno mismo. Aquí pasa un poco lo mismo que en el campo de los registros, que estamos solos, estamos aquí solas ante todo ese campo maravilloso que se abre. Aquí es muy importante distinguir, reconocer, tener algún acuerdo personal contigo misma, contigo mismo, para que el cuerpo, el inconsciente te avise de si realmente hay conexión o tú te estás yendo por petenera, si estás proyectando, fantaseando o lo que sea. Entonces considero que son técnicas muy interesantes, están muy ligadas a lo que es el trabajo de meditación. Creo que sí que se puede resolver bastante si yo necesito respuestas, si yo necesito, ¿cómo te diré?, resolver algún tema, algún bloqueo, algún trauma, algún cambio de creencia, pero también es cierto que estas son cosas que tenemos que sostenerlas en el tiempo. Es decir, si yo me hago un cambio de creencias, me inserto la creencia de que puedo tener pareja, me hago una inserción de sentimientos de que soy amada y querida por los hombres y que me ven con buenos ojos, y después salgo al mundo y no veo resultados, posiblemente ese cambio, que aunque yo, por mucho que yo me sintiera muy bien después de hacer la sesión, no se mantiene en el tiempo, porque no es real, porque ha habido un autoengaño. Entonces, aunque sea una técnica en la que conozcamos muy bien el protocolo, porque es muy protocolaria, y tengamos todos los comandos, si yo no estoy siendo sincera conmigo misma, si yo no estoy viendo dónde está el bloqueo, dónde está el problema, no lo voy a poder resolver. Y seguramente aquí me haga falta una mirada de fuera, la mirada de algún Theta Healer que me lo mire desde fuera.
Pero aún así considero siempre con objetividad, con neutralidad, como con todo, si tú haces esa mirada objetiva y limpia, son dos técnicas que creo que también pueden funcionar muy bien para la autosanación. Y termino con una técnica que fue la que me abrió a mí las puertas al campo terapéutico, que es la terapia menstrual. La terapia menstrual es una técnica de autosanación muy interesante, muy poderosa y muy especial. De hecho, es una técnica, es un método terapéutico que yo invito a estudiar aunque no quieras dedicarte a la terapia menstrual, porque es un trabajo de autoconocimiento en femenino. La terapia menstrual te enseña cómo funcionas a nivel femenino en cuerpo, mente, alma y espíritu. Te habla de toda la conexión que hay en tu cuerpo, pues como mujer, como diosa, como hija, como madre, como ancestra, como absolutamente todo. Y entiendes muy bien cómo responde tu cuerpo y qué es lo que tu cuerpo está necesitando. Entonces, quizás, aunque es una técnica que necesita su tiempo, su estudio, su indagación, es algo en lo que te vas a ir explorando. La terapia menstrual se estudia muy bien partiendo de ti, partiendo de uno mismo. Cuando yo hago la formación, que de hecho la tienes disponible en mi web, cuando una mujer empieza esa formación, siempre invito a que el viaje se lo lleve a sí misma, precisamente. Una vez que termina esa formación, estas mujeres suelen haber hecho grandes limpiezas, grandes, digamos, avances y proyectos personales que han resultado muy exitosos, pero luego cuando ya siguen haciendo su vida, tanto si hacen terapia menstrual como si no, cuando ocurre algo a nivel físico, a nivel interno, a nivel no solamente con la menstruación, sino a lo mejor algún tema de ovarios, incluso también cualquier energía que tenga que ver con lo femenino, o se ponen un poco más tristes, son capaces de aplicarse lo que han aprendido en terapia menstrual a sí mismas. Entonces me parece una herramienta de sanación brutal, porque nos ayuda a conocernos a nosotras, nos ayuda también a conocer a nuestras hijas, cómo acompañarlas, cómo iniciarlas en su vida menstrual, hacer toda esa limpieza en femenino para mí, para las que vienen arriba en mi árbol, para mi descendencia, para las mujeres de mi entorno, las que están colaterales conmigo. Entonces me parece una técnica de autosanación muy interesante en el sentido de que es una autoexploración, es un autoconocimiento brutal el que recibes con la terapia menstrual. Así que te invito a que le eches un vistazo. Tengo un montón de contenido también en este canal, tengo una lista de reproducción dedicada a toda ella. Aunque no menstrues, también esa energía te puede resonar, y por supuesto sobre la terapia menstrual, sobre cualquier tema que quieras que amplíe un poquito más, pues como te digo, siempre no tienes más que pedirlo. Como conclusión te diré que la autosanación es algo que hay que darlo por hecho. Somos capaces de sanarnos, pero sanarnos, como te decía al principio, implica también saber pedir ayuda, saber ver hasta dónde llego, saber ver hasta dónde llegan mis capacidades y saber ver dónde están mis puntos ciegos. Para sanar a otros, si es que es a eso a lo que te quieres dedicar, primero tienes que sanarte tú. Yo no puedo sanar algo que al menos yo no sepa que tengo bloqueado y que no haya yo empezado a resolver, como digamos si fuera un conflicto, porque a lo mejor yo te puedo decir el cómo, te puedo acompañar en el cómo, pero si yo no lo siento, no lo sé, no resueno, no voy a poder acompañar a otros, porque no voy a entender sus procesos ni su historia. Esto no es mecánico, esto no es técnico. Obviamente te hace falta técnica, te hace falta formación, pero el acompañamiento no es técnico, es vivencial. La sanación es vivencial. Para tú poder sanar a otros, primero tienes que sanarte tú. Entonces la autosanación es algo que para mí es obvio. Nos autosanamos todo el tiempo, en todo momento, simplemente cuando yo me paro y me escucho y me pregunto qué necesito. Necesito esto, lo que sea. ¿Qué técnica quiero utilizar? ¿O cuáles me gustan? Esta y la otra. ¿Yo la sé aplicar? ¿Sí o no? Si la sé aplicar, ¿soy capaz de hacérmelo a mí misma sin, digamos, perjudicarme, siendo objetiva y desde el cuidado? Sí, vale, soy capaz. Entonces, adelante. Si durante el proceso en el que estás haciendo la técnica, o sin abrirla siquiera, te dices, no, necesito ayuda, también me estoy autosanando. Porque obviamente si yo necesito ayuda, soy yo la que va a buscar la ayuda, la que va a contratar al profesional y la que le va a pagar sus servicios. Entonces la autosanación es constante. Autosanarse es darse cuenta de que necesitamos ayuda, necesitamos sanar algo y ponernos manos a la obra.
Espero que te haya gustado, servido, inspirado este vídeo. Espero que sigas potenciando tu autosanación, que no deja de ser autocuidado, digamos, autosostén, darse cariño. La autosanación es empoderamiento, es darse valor a uno mismo, es querer estar bien y querer estar sano, querer estar sana. Te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que YouTube te avise cuando suba contenido. Dale like, así YouTube sabe que este contenido gusta. Comparte con quien sientas que puede querer escuchar esta información. Como te digo siempre, te abro la puertecita que me comentes lo que quieras, te leo en comentarios, me encanta leerte. Y si tienes más temas al respecto de lo que hemos hablado o de cualquier otra cosa que se te ocurra que quieras que traiga al canal, no tienes más que decírmelo. Te mando un beso muy grande lleno de autosanación.